Hola, soy la licenciada Adriana Macías. Estoy realizando la maestría en enfermerías de cuidados críticos en la Universidad Estatal de Milagros. El día de hoy vamos a valorar a un paciente que está hospitalizado en el área de UCI, en el área de unidad de cuidados intensivos, de lo cual vamos a valorar su estado neurológico y evaluar sus pares craneales. El siguiente caso clínico es un traumatismo craneoencefálico grave. El paciente Juan Pérez tiene 20 años de edad, de sexo masculino. El motivo de ingreso es por un accidente de tránsito. Aproximadamente tiene un día de hospitalización en el área de cuidados intensivos. Bueno, el paciente Juan Pérez fue ingresado de urgencias tras sufrir un traumatismo craneoencefálico grave. Al ingreso, post reanimación, la tomografía computarizada reveló un hematoma subdural agudo, extenso en la región temporoparietal derecha, con efecto de masa significativo y un edema cerebral difuso. Bueno, se le realizó una craneotomía descomprensiva de emergencia con una evacuación del hematoma. Actualmente se encuentra en el área de cuidados intensivos, sedado con propofol y fentanilo, conectado a una ventilación mecánica invasiva y con monitorización continua de la presión intracraneal. Se mantiene estable en límites altos de 18 a 20 milímetros de mercurio. Buenos días, estimada Magister. Mi nombre es Margarita Chavarría, soy licenciada en enfermería y estudiante de la maestría en enfermería con mención en cuidados críticos paralelo B1. El tema que me toca a mí hablar es la valoración neurológica de nuestro paciente con traumatismo craneoencefálico. Nuestro paciente fue ingresado por un traumatismo craneoencefálico grave. Según nuestro examen neurológico, pues nuestro paciente tiene una escala de Glasgow de 3 con una valoración de la respuesta verbal de 1, de una respuesta ocular de 1 y una respuesta postmotora de 1. A la valoración de este paciente tenemos unas pupilas isocóricas de 3 milímetros con una respuesta ocular lenta. Tenemos un reflejo corneal disminuido bilateralmente. Tenemos un reflejo nauseoso y vago disminuido. Una respuesta motora, pues tenemos una hipotonía generalizada, movimientos espontáneos, pues vemos que no tiene movimientos espontáneos, que están ausentes, una respuesta al dolor en extensión y signos meningios no valorables debido a que el paciente se encuentra sedado. Bueno, entonces vamos a valorar el primer par craneal, que es el olfatorio. Su localización anatómica se encuentra en el bulbo olfatorio de los lóbulos frontales que se encuentran en la base del cráneo. Su función principal es transmitir el sentido del olfato, pero su afectación en este caso no va a ser valorable por la sedación que presente el paciente o por posibles daños que presente el paciente o alguna fractura que tenga el cráneo. Esto sería un paciente sedado. Para valorar este par craneal en una persona hemodinámicamente estable tenemos unas sustancias olfativas que son características, por ejemplo, del café, la vainilla, el chocolate, que son elementos olfatorios que son reconocibles por muchas personas. Entonces, primero le decimos a la paciente que cierre los ojos, le tapamos una narina y le decimos a la persona que cierre los ojos, le ponemos la sustancia que ya sabe café de vainilla, le decimos que a la paciente que respire y le preguntamos a la paciente que si reconoce el olor. La persona nos va a decir que sí. De igual manera, retiramos el algodón con café y le cambiamos con otro olor. Le tapamos una narina, le ponemos un olor, por ejemplo, a perfume o alcohol y le pedimos que pueda reconocerlo por sí mismo, con los ojos cerrados, tapando una narina y oliendo. Entonces, realizamos esta exploración y verificamos que esté lo correcto. Bueno, también vamos a valorar el segundo par craneal, que es el óptico. Su localización anatómica está en el quiasma óptico y lóbulos occipitales. Su función principal es transmitir información visual, que en este caso, por la afectación que tiene el paciente, encontramos las pupilas lentamente con posibles compresiones óptico por algún edema de la presión intracraneal. Lo vamos a valorar de esta manera. Vemos varias cosas que explorar. Hay que explorar la agudeza visual, los campos visuales, la percepción de los colores y los campos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es explorar la agudeza visual. Para eso necesitamos dos cartillas. Esta de aquí la vamos a valorar que el paciente vea a 6 metros de distancia, que pueda ver de lejanía. En esta cartilla donde van a estar las letras más grandes a la más pequeña. De acuerdo a esto vamos a valorar la agudeza visual. Le vamos a decir al paciente que se siente frente de la cartilla a una distancia moderada y le vamos a pedir, por ejemplo, que se tape un ojo y que nos lea de arriba hacia abajo, ¿sí? Para evaluar de acuerdo a eso su agudeza. Bueno, vamos a valorar la segunda cosa del nervio óptico, que es los colores. Entonces, valorar al paciente más o menos de 40 a 50 centímetros de distancia o un poquito más cerca. Por ejemplo, lo sentamos así y va a valorar los colores, ¿sí? Va a valorar los fotorreceptores que ve en blanco y negro. Entonces, tenemos los fotorreceptores de tal manera que, por ejemplo, ve un número y le pedimos al paciente que nos diga qué color puede apreciar. Le tapamos el ojo y que nos diga qué número es y qué color. Asimismo, se tiene que tapar el otro ojo, ¿sí? Y le vamos a preguntar qué número ve y qué color es, ¿sí? Entonces vemos que la paciente no tiene ninguna alteración en la precisión de los colores. Como tercer par craneal tenemos el oculomotor. Este de aquí está localizado en el mesencéfalo, en el tallo cerebral. Su función principal son los movimientos oculares y la constricción pupilar, ¿sí?
Entonces, la afectación en este paciente, pues, vemos que el reflejo fotomotor es lento, riesgo de comprensión puede ser por la presión intracraneal que tenga el paciente. En los pares craneales que a mí me toca valorar, tenemos la valoración del par craneal 4, 5 y 6. Estos se dan como aporte a los detalles de las funciones motoras, oculares y la sensibilidad de nuestro paciente por una posible lesión en el tallo cerebral, es decir, en el mencéfalo y en la protuberancia. El aumento de la presión intracraneal pues también tiene mucho que ver en la valoración de los pares craneales. El cuarto par craneal es el troclear, su nombre y su función, pues como mismo lo dice, pues inerva el músculo oblicuo superior del ojo. Este se encuentra en el mencéfalo, en la parte superior del tallo encefálico. En nuestro paciente, el cuarto par craneal se encuentra afectado porque tiene movimientos oculares ausentes y la alteración se atribuye a una posible afectación del tallo cerebral. En el trigémino, como valoración del quinto par craneal, es el responsable de la sensibilidad facial, es decir, oftálmica, maxilar y mandibular, y también el responsable de la masticación, pues estos inervan los músculos de la masticación. Este se encuentra localizado en la protuberancia, en el puente de la protuberancia, y en nuestro paciente, pues este par craneal se encuentra afectado, ya que su reflejo está disminuido por un hallazgo que sugiere un compromiso en el tallo encefálico. El abducen, pues este es el sexto par craneal como tal, este controla los movimientos laterales del ojo, es decir, los inerva. ¿Dónde lo encontramos? También lo encontramos en la protuberancia o puente, y en nuestro paciente pues se encuentra afectado por una posible alteración de la presión intracraneal, a pesar de que se la tienen los límites, que es de 18 a 20 milímetros de mercurio, pues estos se encuentran centrados. Ya. Me presento, mi nombre es Gabriela Guillén, soy estudiante de la maestría de enfermería con mención en cuidados críticos. El día de hoy estoy realizando una tarea acerca del módulo 5 mío que se llama monitoreo y cuidados neurológicos, es el par craneal número 7, o llamado también facial. Dentro de lo que es este par craneal tenemos dos funciones, lo que es la sensorial y la motora. Dentro de la motora vamos a ver lo que es las expresiones faciales, las musculaturas faciales. Entonces vamos a pedir al paciente que por favor, don Luis, cierre los ojos fuertemente, ábralos, levante las cejas, eleve las cejas, ya. Ahora muéstrame los dientes. Ya. Como podemos observar aquí, no se encuentra ninguna alteración dentro de lo que es la musculatura del rostro, pero dentro de las alteraciones tenemos lo que es una asimetría, es decir, puede estar las partes musculares del rostro hacia un lado. Como otra parte de la función de este nervio es la parte sensorial, vamos a ver que es la responsable del gusto, ya que este nervio se llega hasta la parte de la lengua. Entonces vamos a hacerle probar al paciente 4 tipos de sustancias y que mediante el gusto pueda diferenciarlas. Por favor, Luis, cierre los ojos, saque su lengua y va a diferenciar esta sustancia. ¿Qué es eso? Correcto. ¿Esta sustancia? Azúcar. ¿Esta sustancia? Sal. Sí, correcto. ¿Esta sustancia? Descansible. Ya, listo. Como vemos, el paciente no tuvo ninguna alteración, respondió hasta los estímulos. Pero pueden existir otras alteraciones. Estas alteraciones tenemos lo que es la ageusia, que es la pérdida total del gusto, la hipogeusia, que es una disminución en el gusto, y la parageusia, que es una equivocación en sentir los sabores. Ahora vamos a valorar el octavo par craneal, llamado también vestíbulo coclear. Vamos a valorar la rama coclear. Entonces aquí vamos a valorar lo que es la agudeza auditiva. Le pedimos al paciente que cierre los ojos, por favor, Tom, cierre los ojos, y me va a decir a qué lado escucha el sonido, ya sea derecho o izquierdo. Derecho. Izquierdo. Ambos lados. Ya. Como podemos observar, el paciente no presenta ninguna alteración, pero dentro de las alteraciones en este par craneal tenemos el tinnitus, que es un sonido a nivel de los oídos o del cerebro, pero que no existe afuera, sino solamente el paciente lo siente. También tenemos la hipoacusia, que es la disminución de la agudeza auditiva, y la sordera, que es una audición, una pérdida de la audición total. Ya, dentro de este par craneal vamos a valorar lo que es la rama vestibular. Esta se tiene como el equilibrio del paciente al caminar. Entonces vamos a pedir al paciente que por favor cierre los ojos, por favor cierre los ojos, y va a caminar cerrando los ojos en línea recta hacia acá. Venga. Como podemos observar, el paciente no presenta ninguna alteración, pero dentro de las alteraciones de este par craneal podemos tener que el paciente puede tener una alteración en el desequilibrio, es decir, se puede ir de un lado al otro, o también puede ser una marcha zigzagueada, es decir, que se puede caminar de un lado a otro. Ahora vamos a valorar el noveno par craneal, llamado también glosofaringio. En este le vamos a pedir al paciente que por favor abra la boca y vamos a observar el reflejo nauseoso. Por favor, don Luis, abra la boca, saque la lengua, saque. Ya. Como podemos observar, aquí el paciente presenta el reflejo nauseoso. Cuando existe una alteración, este reflejo está ausente, entonces podemos observar que hay una lesión en este par craneal.
Hola, muy buenas tardes. Soy la licenciada Vicky Castillo, estudiante de la maestría de enfermería con mención en cuidados críticos. El día de hoy, en conjunto con mi compañero, vamos a hacer una pequeña demostración de lo que es la valoración de los pares craneales. A mí me corresponde hacer la valoración del par craneal número 10, que es el vago, el cual en momentos de pacientes sanos o personas sanas, pues debe haber una respuesta, la respuesta al reflejo tusígeno. El par craneal número 11, que corresponde al accesorio, el cual nos ayuda a valorar los movimientos del hombro, de la rotación de la cabeza. Y por último tenemos el par craneal hipogloso, el cual nos va a ayudar a valorar precisamente sobre los movimientos de la lengua. Bueno, en este caso, con el compañero, él nos está ayudando. Para hacer la valoración del par craneal vago, nosotros tenemos que hacer, en este caso, pues una pequeña demostración de lo que es la aspiración. Por ejemplo, si yo tuviera un paciente que se encuentra efectivamente en ventilación mecánica y que quiero revisar su respuesta justamente al par craneal número 10, entonces yo lo que tengo que hacer es que en el momento en que estamos haciendo la aspiración debería tener un reflejo tusígeno en un paciente que tiene el reflejo aún conservado. En este caso vamos a observar que no hay reflejo tusígeno. Con relación al par craneal número 11, si nosotros valoramos los movimientos de rotación de la cabeza en un paciente en buenas condiciones, si yo le digo al paciente mueva su cabeza, este va a realizar su movimiento de rotación. En un paciente que se encuentra con un accidente o con un traumatismo craneal severo, pues el paciente, de acuerdo a sus condiciones, en ese caso, no va a haber una respuesta hacia el movimiento o hacia la orden que se le está dando. Si yo, en una persona que se encuentra sana, entonces yo le haría compresión en los hombros y trataría de que eleve los hombros en contra de la presión. En el caso del último par craneal, pues si yo hago la valoración junto con un bajalengua, en este caso, con el bajalengua, ¿ya? En este caso, gracias, abriendo la boca de mi paciente, debería haber una respuesta, ¿sí?, de movimiento lingual. En este caso, gracias a la ayuda del compañero, que él no está realizando ese movimiento, pues podemos observar, en él es algo voluntario, pero en los pacientes que se encuentran muy graves, eso es involuntario, es una respuesta que no va a estar presente. Entonces, si yo hago este movimiento con mi bajalengua, no debe haber ninguna respuesta. Muchas gracias. Dentro de los daños causados por un trauma craneoencefálico grave, tenemos daños estructurales y daños funcionales. Tenemos así el hematoma subdural o epidural, que es una hemorragia a nivel de las meninges y del cerebro. También tenemos el edema cerebral difuso, que incrementa la presión intracraneal. También presentamos aquí la isquemia cerebral secundaria debido a una mala perfusión cerebral. También tenemos las alteraciones del tallo cerebral, afectando los reflejos vitales como son la respiración y la frecuencia cardíaca. También tenemos los trastornos cognitivos, motoros y sensoriales en las fases posteriores. Continuando con nuestros videos, el siguiente es sobre el cuidado de enfermería en relación a un paciente con un traumatismo craneoencefálico severo. En este caso, nosotros tenemos como objetivo general del paciente mantener la estabilidad neurológica para prevenir el aumento de la presión intracraneal y preservar sus funciones vitales. Entre estos tenemos entonces control horario de lo que es tamaño y reactividad pupilar, tenemos monitorización continua de presión intracraneal, de presión arterial media, tenemos verificar parámetros del ventilador mecánico y mantener la vía aérea permeable a través de la aspiración de secreciones. Vamos también a verificar parámetros de ventilador, evitar maniobras que aumenten la presión intracraneal, por ejemplo, tos, valsalva, giros bruscos, administrar manitol, soluciones hipertónicas según la indicación médica y por último también debemos mantener la cabeza elevada en un ángulo aproximado de 30 grados con el cuello en posición vertical.